Saludos apreciados amigos y hermanos. Estamos listos para estudiar nuestra lección de escuela sabática del día de hoy, lunes 7 de agosto, y se titula Unidos en el Único. Estamos estudiando la lección de escuela sabática número 7, cuyo título es El cuerpo unificado de Cristo. Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta oportunidad. Rogamos la unción de tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, entenderla y también vaya a nuestro corazón y podamos practicarla de acuerdo a los requerimientos que tú deseas, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Bendícenos en esta hora y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis apreciados amigos y hermanos, es un placer acompañarle con el estudio de la lección de escuela sabática para el día de hoy, lunes 7 de agosto. Y se titula Unidos en el Único. ¿Qué 7 unos cita Pablo para respaldar su tema de la unidad de la iglesia? ¿Qué cuestión está tratando de plantear con esta lista? Efesios 4 al 6. Leamos esta porción de la palabra del Señor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La lista de Pablo de 7 unos tiene un estilo poético y probablemente refleje un himno de confirmación usado en Éfeso. La lista comienza mencionando 2 unos juntos. Hay un solo cuerpo, refiriéndose a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios 4:12, 1:23, 5:23, 29:30 y un solo espíritu. Efesios 4:4. El tercer uno es una misma esperanza de su vocación. Efesios 4:4, comparado con Efesios 4:1. La lista luego ofrece 3 elementos más. Un Señor, una referencia a Cristo, una fe, es decir, el contenido de lo que los cristianos creen, y luego un bautismo, comparado con Efesios 5:26, antes de concluir con una extensa descripción de Dios como un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:6. ¿Qué quiere comunicar Pablo mediante esta descripción poética de Dios Padre? Debido a que es Padre de todos, Dios es el creador. El resto de la oración es una descripción de cómo se relaciona Dios con todo lo que hizo luego de crear el mundo. Pablo no incursiona en las herejías del panteísmo que identifica la naturaleza con Dios, ni del panenteísmo que argumenta que el mundo está incluido en el ser de Dios aunque no agota ese ser. Más bien proclama la trascendencia de Dios que está sobre todos, el gobierno activo que está por todos y la inmanencia que está en todos. Presta atención a 2 ideas acerca de la unidad de la iglesia en Efesios 4:1 al 6. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual cimentado en estos 7 unos, una realidad que debe celebrarse, de acuerdo a Efesios 4 al 6. En segundo lugar, esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Efesios 4:3. Con frecuencia habrá motivos para llorar por nuestros errores al llevar esta unidad a la práctica. Sin embargo, más allá de nuestras fallas, debemos regocijarnos en la obra de Dios en Cristo para la unificación de la iglesia y en la realidad teológica de la unidad del Espíritu. Efesios 4:3. Hacer esto nos capacitará para volver al arduo trabajo de promover esta unidad, pero con una nueva convicción de que al hacerlo estamos llevando a cabo la obra de Dios. Volvamos a leer Efesios 4 al 6. ¿Cómo le hace a usted sentir? ¿Cómo debería hacernos sentir ahora que sabemos lo que dice acerca de nuestra unidad y con Dios por medio de Cristo? Son preguntas para reflexionar, mi apreciado amigo y hermano. Y realmente los 7 unos, vamos a repasar estos 7 unos de Efesios 4 al 6. Es una unidad basada en lo que ya es uno, es decir, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Hay unos que están basados en el Espíritu, por ejemplo, un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Esos 3 elementos corresponden a la persona tercera de la divinidad, el Espíritu Santo. Luego
hay un Señor, una fe y un bautismo. Estos tres elementos más, para completar 6, están basados en la segunda persona de la divinidad, el Espíritu, el Hijo. Y luego el Padre. Hay un Dios, dice. Debemos esforzarnos en conseguir la unidad, dice Efesios 4:3, cimentada en estos 7 unos que emanan del único Dios. Por ejemplo, estamos unidos cuando tenemos una sola fe y no varias doctrinas. Adoramos a un solo Señor y no a varios. Que Dios esté en todos, por todos. Sí, no significa que todo sea Dios, como lo cree la corriente del panteísmo, sino que Dios habita en todos a través de su Espíritu. Mis apreciados amigos y hermanos, la lección de hoy nos habla acerca de la unidad perfecta. El número 7 es el número perfecto, y cuando menciona 7 unos, es importante que nosotros podamos entender este aspecto de la unidad de la iglesia. Mis amigos y hermanos, es importante que entendamos que Dios desea que su iglesia sea unida en esta tierra y que estén en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo parecer, como lo dice el apóstol Pablo en otras partes. Sin embargo, tenemos que entender la lección de hoy. La lección de hoy que nos menciona entonces unidos en el único, 7 unos que Pablo presenta para respaldar el tema de la unidad de la iglesia. Solamente estaremos unidos si tenemos un mismo espíritu, si tenemos al Hijo y tenemos al Padre en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en una sola esperanza, en un solo Señor, en una sola fe, en un solo bautismo y en un solo Dios. Por eso, mis apreciados amigos y hermanos, al presentar estos 7 unos, definitivamente cuando habla del bautismo también está hablando solo de la unidad, no de la cantidad, porque si estuviera hablando de la cantidad, hay un solo Dios, entonces ¿a dónde quedan las 3 personas en las cuales se manifiesta nuestro Dios? Por lo tanto, hoy es un día de reflexionar qué estoy haciendo para promover la unidad de mi iglesia. Estoy hablándoles que la iglesia es un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. No dividamos. Jesús en San Juan 17 oró por la unidad de la iglesia. Así que el Señor desea que la iglesia esté unida. Promovámosla, luchemos por ella, prediquemos acerca de eso. Que el Señor pueda bendecirte en este día. Acompáñeme en oración para terminar el estudio de la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el gran deseo de tu corazón de que la iglesia esté y permanezca unida. Por favor, ayúdanos para que ninguna doctrina, ninguna estrategia externa pueda dividir a la iglesia. Bendícenos, ayúdanos a nosotros para ser parte de la unidad de tu iglesia, de tu cuerpo, para que tengamos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, uno solo, para que se cumpla la oración de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. Bendice a todos mis oyentes en este día, acompáñalos, bendícelos, cualquiera sea la circunstancia que estén atravesando. Lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.